Ok. Ahora sí, ¿no? A ver, habíamos quedado la anterior clase, habíamos visto ayer. Como tal, habíamos visto lo que es... donde está el pi por el lado del ingreso, ¿verdad? Habíamos visto que hay 3 métodos por el lado del valor agregado. Habíamos visto ejemplo la anterior clase, por el lado del gasto, habíamos demostrado de dónde sale la ecuación, esta ecuación, y habíamos llegado de acá a acá, o sea, porque es lo mismo, ¿no? Solo que el INE te muestra otra manera de medir, bueno, es la misma, por el mismo lado, digamos, pero te muestra otras variables, pero al final del día es lo mismo. Uy, tuve un problema, chicos, no sé qué pasó con mis diapositivas. Ya, eso habíamos visto y la última clase habíamos visto lo que es el PIB por el lado del ingreso, si se acuerdan, ¿no? Ahora sí. No está saliendo nada bien hoy día. Habíamos quedado acá, ¿no? Ya. Está mal ese computador. Acá. Habíamos quedado, bueno, habíamos visto lo que es el PIB por el lado del ingreso. Habíamos demostrado, o sea, de dónde sale, ¿se acuerdan? Hemos visto en la pizarra las columnas, ¿no? Y eso igual me gustaría aclararlo ahora, porque creo que con el licenciado lo habían visto de diferente manera. ¿Se acuerdan acá? Esto era el PIB, ¿no? El PIB a precios de mercado. Por la fórmula del Producto Nacional, o sea, para volver una variable que sea interna nacional, yo tengo que decir, ok, a mi variable interna yo tengo que sumarle el pago neto a factores del extranjero, ¿recuerdan? Ahora, el pago neto a factores del extranjero, ¿a qué equivalía? ¿Recuerdan? Era igual a ¿qué? Al pago de factores que vienen del resto del mundo, bueno, de factores del resto del mundo, eso, al país, ¿no? Del extranjero al país, menos el pago de factores que hacemos al resto del mundo, o sea, nosotros nacionales al resto del mundo, ¿no? Ahora vean, si este es mayor a este, o sea, si, a ver, hagámoslo así. Si esto es así, si esto es mayor a esto, ¿qué va a pasar? Esto va a ser positivo, ¿verdad? Este es positivo, este es negativo. Si el positivo es mayor al negativo, tengo un resultado neto positivo. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otro lado? ¿Qué pasa si se invierte? Si el pago de factores del resto del mundo hacia el país es menor, o sea, el pago del resto del mundo hacia el país es menor al pago del país al resto del mundo, ¿qué pasa? Este es negativo, mayor a este, ¿qué va a pasar? El pago neto a factores del extranjero va a ser negativo. Y digamos, la fórmula te dice sumarlo, pero si este valor es negativo, ¿qué pasa? A ver, con ejemplo numérico. Digamos, esto es 10 y esto es 2, ¿no? Y si es 2 negativo, ¿qué pasa? 10 menos 2, ¿cuánto va a ser? 8, ¿no? Entonces el Producto Nacional Bruto va a ser menor al Producto Interno Bruto. Y es, creo que algo así lo veían con el licenciado, ¿no? Veían que el Producto Nacional Bruto más bien en vez de ser más grande, era más pequeño, ¿no? Producto Nacional Bruto. Y esta diferencia que habíamos visto nosotros en la pizarra se ve mejor, ¿no? Correspondía al pago, perdón, sí, al pago neto a factores del extranjero. Esto en todo caso, si este es negativo. Si es positivo, obviamente eso, ¿qué va a generar? Va a generar que el Producto Nacional Bruto sea mayor al Producto Interno Bruto, ¿no? Eso, chicos, quería aclararles, ¿no? A ver, ahorita lo vamos a
recalcar en la pizarra, vamos a usar la pizarra, ¿ok? Ya, porque tal vez se debieron confundir o qué ha pasado, porque a lo que recién me enteré con el licenciado habían visto una tortita o en una columna que el Producto Nacional Bruto era más pequeño que el Producto Interno Bruto. ¿Puede darse ese caso? Claro que sí. ¿Puede darse el caso que el Producto Nacional Bruto sea mayor al interno? También, ¿no? ¿De qué depende? Del pago neto a factores del extranjero, si es positivo, si es negativo. Si el pago neto a factores del extranjero es positivo, el Producto Nacional Bruto va a ser mayor al Producto Interno. Todo lo contrario, si el pago neto a factores del extranjero es negativo, el Producto Interno Bruto es mayor al Producto Nacional Bruto, ¿no? Habíamos visto que hay 3 métodos. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, habíamos visto esto igual, ¿no? En teoría. La balanza de pagos es igual a la cuenta corriente más la cuenta capital más la cuenta financiera, ¿no? ¿Qué más? La cuenta corriente es igual a la balanza comercial, que es las exportaciones menos importaciones más el ingreso primario o pago neto a factores del extranjero más el ingreso secundario o transferencias netas del extranjero, ¿no? También habíamos visto otras cosas acá, estamos repasando. Y la identidad macroeconómica fundamental, que eso al licenciado, el licenciado le da mucho énfasis acá, es importante. Te dice que la cuenta corriente es igual al ahorro bruto privado menos la inversión privada más los impuestos menos el gasto del gobierno menos las transferencias del gobierno. O también, esa es la versión de los libros, o esta es la que maneja el licenciado, ahorro bruto privado menos inversión bruta privada más ahorro bruto del gobierno menos la inversión bruta del gobierno es igual a la cuenta corriente, ¿no? Ahora me preguntarán, ¿de dónde sale eso? Lo vamos a demostrar ahorita, ¿ya? Con esto acabamos, digamos, esta parte de la presentación en diapositivas y vamos a pasar a la pizarra. Y vamos a demostrar esto. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Como pista, vean acá, tengo el PIB, puedo igualar algún PIB, ¿verdad? El PIB, o sea, si lo mido por el lado del valor agregado o por el lado del gasto o por el lado del ingreso, me tiene que dar lo mismo. No tendría que tener dificultades, ¿no? Se lo igual. Por ahí va el camino para llegar a la identidad macro, ¿ok? Eso les anticipo. Ahora sí, denme un minutito que voy a preparar la pizarra. Bueno, voy a acomodar. Ahora sí, chicos, continuemos, ¿no? No sé quién está con el audio encendido. Ya. Ahora sí, continuemos, compañeros. Ya lo hemos acomodado bien, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Antes, ¿se acuerdan? Repasando otra vez rápido. Decíamos aquí el PIB a precios de mercado, si es que no me entendieron bien en la diapositiva. La ecuación te dice Producto Nacional Bruto igual al PIB más el pago neto a factores del extranjero. Si digamos este es positivo y es 2, el PIB es 10 más 2, o digamos 10 más 4 con los datos del anterior, 14, ¿verdad? El Producto Nacional Bruto es 14 y obviamente esto crece. Y eso es lo que nosotros hemos visto en el ejemplo. Pero puede que el pago neto a factores del extranjero sea negativo. ¿Qué tal si es menos 4? 10 menos 4, 6, ¿verdad? Entonces, el Producto Nacional Bruto, ¿qué pasa? Sería más pequeño, ¿verdad? Esto es 10. Y aquí esta diferencia es el
pago neto a factores del extranjero, que es menos 4, ¿verdad? Y esto sería 6. Y de ahí toda la conversión que ya la vimos ayer, que no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado? Perfecto. Ahora lo que vamos a ver, lo que nos interesa es la identidad macroeconómica fundamental. Vamos a identidad. Y luego de esto, por si acaso, vamos a ver ejercicios. Identidad macroeconómica fundamental, ¿no? Es fundamental, ¿no? Desde su nombre, ¿no? El licenciado, como les digo, le da mucho énfasis a esta identidad como tal, ¿no? ¿Qué voy a agarrar? ¿Se acuerdan? Tengo el PIB por el lado del gasto, o el lado de la demanda y por el lado del ingreso. Yo voy a decir el PIB que está a precios de mercado por el lado del gasto, digamos, va a ser igual al PIB a precios de mercado por el lado del ingreso. Ese va a ser mi punto de partida. Con esto es que yo voy a poder trabajar de manera coherente, ¿no? O digamos, acá por el lado del gasto, en este lado, y aquí por el lado del ingreso, ¿no? Por el lado del ingreso, ¿qué tengo? En vez de PIB, tengo el consumo privado más el ahorro bruto privado más los impuestos, ¿verdad? Más los impuestos. ¿Qué más? A esto se acuerdan que se les restaba el pago neto, factores del extranjero, le restábamos que las transferencias del gobierno y las transferencias netas del extranjero. Todo esta era nuestra ecuación de ¿qué? Del Producto Interno Bruto, pero por el lado del ingreso. Y por el lado del gasto, por el lado de la demanda, ¿cómo es? Consumo privado más inversión bruta privada más el gasto del gobierno, bueno, más el gasto más exportaciones no factoriales, se sobreentiende, digamos, menos importación, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ahora, acá voy a hacer operaciones y también me voy a acordar, bueno, voy a recordar una ecuación que recién se las presenté, ¿se acuerdan acá? Lo voy a hacer con otro color. Cuenta corriente, que era igual, balanza comercial, vale decir exportaciones menos importaciones. ¿Qué más tenía la cuenta corriente? Era el pago neto a factores del extranjero más las transferencias netas del extranjero, ¿verdad? Eso también se, bueno, contempla, creo que no se ve bien, ¿no? Por el foco. Ya, no importa. Cuenta corriente, exportaciones, menos importaciones, más pago neto a factores del extranjero, más transferencias netas del extranjero. Ahí va, digamos, por dónde estamos yendo, por dónde nos vamos a encaminar. Copio. Antes acá, consumo privado, positivo, positivo, va a pasar a restar con negativo, vale decir, estas dos variables se me van, ¿verdad? ¿Qué me queda? Ahorro bruto privado más los impuestos menos las transferencias del gobierno. Estas dos variables, el pago neto y las transferencias del extranjero, pago neto a factores del extranjero, perdón, las transferencias netas del extranjero, las paso al otro lado. Esta yo la mantengo. ¿Qué más? De este lado yo voy a pasar menos la inversión bruta privada y menos el gasto del gobierno. Estas dos yo las dejo. ¿Qué variables estoy dejando? Exportaciones menos importaciones, ¿no? ¿Qué variables estaba pasando? Negativo va a pasar con más pago neto a factores del extranjero. Negativo, positivo, más las transferencias netas del extranjero. Perfecto. ¿Qué he hecho acá? ¿Todo esto les es familiar? Sí, ¿verdad? Es la cuenta corriente. Ya tengo yo
mi cuenta corriente. Y lo puedo desglosar acá, ¿no? Ya. Voy a agruparlo acá. Ahorro bruto privado menos inversión bruta privada. ¿Está correcto? Sí. Más impuestos menos el gasto del gobierno menos las transferencias del gobierno. Esto va a ser igual a ¿qué? A la cuenta corriente. De ahí sale, chicos. ¿Se acuerdan? Esta ecuación la vimos. Se desacomodó esto. Ahí, ¿no? Esa ecuación nosotros ya la vimos, ¿no? Ya la hemos visto. Estaba en las diapositivas. Y esta es la que generalmente en los libros, en los textos está. Cuenta, identidad macro, fundamental. Te dice que la cuenta corriente es igual al ahorro privado menos la inversión privada más los impuestos menos el gasto del gobierno menos las transferencias, ¿no? Pero no queda ahí. Nosotros hemos visto otra versión, ¿verdad? Aquí hemos visto ahorro de gobierno, inversión de gobierno. Y la verdad, esa es la que le gusta manejar más al licenciado, la que más maneja el licenciado Montenegro. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos operando. Ya otro azul. Creo que ese está un poco mejor, ¿no? Acá yo sigo operando. Ahorro bruto privado menos inversión bruta privada. Aquí no hay problema. Acá. O bueno, ¿dónde lo pongo? Acá. Hagámoslo acá. Como nota, ¿no? Como nota extra. Si yo agarro los impuestos y les resto, ¿qué? Las transferencias, tengo como resultado el ingreso del gobierno disponible, ¿no? El ingreso disponible del gobierno también puede ser, ¿no? El ingreso disponible del gobierno. De acá hace referencia, o sea, el gobierno, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento? Principalmente los impuestos, ¿verdad? Para el gobierno los impuestos representan una fuente de ingresos. Las transferencias, uno dirá, pero ¿por qué no está dentro del gasto? Las transferencias tienden a ser una variable para el gobierno, un gasto el cual no puede, difícilmente puede manipular, o sea, difícilmente puede reducir en caso de que quiera reducir el gasto, ¿verdad? A ver, digamos, las transferencias del gobierno, ¿qué hemos dicho que son? Vulgarmente se lo conoce como los bonos, ¿no? El bono Juancito Pinto, Juan Azurduy, bono contra el hambre y demás, ¿no? Digamos, la renta dignidad también. Digamos, reduzcamos la renta dignidad a 150 bolivianos. Imagínense qué conflictos va a haber si hacemos eso. O el bono Juan Azurduy, ¿no? O sea, ya es complicado manipular a la baja esta variable. Entonces, o sea, cuando el gobierno ya elabora lo que es el presupuesto, no, mejor no me meto en eso, o sea, percibe ingresos y este gasto es sí o sí, o sea, lo tiene que efectuar sí o sí. Es el gasto, este otro que lo compone el consumo del gobierno y la inversión, sí lo puede mover, ¿no? Se puede decir, ok, reduzcamos el gasto corriente o la inversión o aumentemos, o sea, esta variable sí es más factible de cambiar, esta no tanto, es más rígida, digamos, la palabra, ¿no? Entonces, si yo le resto a eso, ya tengo el ingreso disponible. Ya con este nivel de ingreso ya el gobierno puede elaborar su presupuesto, se puede decir, o bueno, puede efectuar sus gastos, tanto corriente como de capital, ¿no? Por eso es que decimos que los impuestos menos las transferencias del gobierno es igual al ingreso disponible del gobierno. ¿Qué más? Decimos que el gasto del gobierno está compuesto por el consumo del gobierno más la inversión bruta del gobierno, ¿verdad? O sea, hay dos componentes dentro del gasto del gobierno, ¿no? Estos dos me va a servir. Yo agarro esto, si agarro estos dos, ¿qué tengo? Ingreso disponible del gobierno. Hagámoslo por pasos. Más
ingreso disponible del gobierno menos el gasto, pero puedo decir menos el consumo del gobierno y menos la inversión bruta del gobierno. En sí estos dos me dan ¿qué? Estos dos ¿qué son? El gasto del gobierno, ¿verdad? No hay problema. Igual a ¿qué? A la cuenta corriente. Y finalmente, voy a tomar en cuenta estas dos variables, el ingreso disponible del gobierno y el consumo del gobierno. Ingreso disponible menos consumo de gobierno va a ser igual a ¿qué? Al ahorro bruto de gobierno. El ahorro bruto de gobierno es igual al ingreso disponible del gobierno menos el consumo de gobierno, ¿no? Eso. Entonces, hacer esta variable que el ahorro bruto del gobierno, ya por fin he llegado a lo que quería, ¿verdad? Copio. Aquí, ahorro bruto privado menos inversión bruta privada más, abro paréntesis, ahorro bruto del gobierno menos la inversión bruta del gobierno igual a ¿qué? A la cuenta corriente, ¿no? Lo siento. Ya. Igual a la cuenta corriente, ¿no? ¿Y esto qué es? Decíamos, esto es la identidad macroeconómica fundamental, ¿no? Ok. Hasta acá, chicos, ¿alguien alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta o quiere complementar? No lo sé. Pues está todo claro, chicos. Ya, creo que está todo claro, ¿no, chicos? Creo que en un screen lo voy a borrar. Vamos a pasar, veamos los ratios, ¿no? Acá, pero obviamente, el ahorro bruto privado en niveles. Inversión bruta privada en niveles. ¿A qué me refiero en niveles? Digamos, puede estar en miles de bolivianos, millones de bolivianos, miles de dólares, millones de dólares, depende, ¿no? Lo mismo acá, en dólares, dólares. O sea, voy a ver acá estoy analizando las variables en niveles. Las estoy viendo en niveles. Acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un mejor análisis de las variables? Ok, digo, ok, el ahorro puede ser 100 millones, 1000 millones, no lo sé, la inversión puede ser 200 mil millones, no lo sé, o sea, no hay ve montos, cifras grandes, y aquí puede ser positivo, negativo, ok, pero eso no nos ayuda mucho en el análisis. Lo que sí, y como se acuerdan, vimos en las diapositivas de introducción a la macro, se acuerdan, veíamos balanza de pagos respecto al PIB, déficit respecto al PIB. Los datos que se muestran no les dicen, el déficit es de 1000 millones, uno que otro no hará énfasis, o el superávit será de 100 millones, no lo sé. ¿En qué hablan? Hablan de porcentajes, ¿no? El déficit es 9%, el déficit es 8%, superávit del 3, 4%, pero ¿de qué? ¿De qué? O sea, 4% de qué? O sea, de déficit, pero ¿respecto a qué? ¿A qué hace referencia? ¿Con qué lo castiga, se puede decir? ¿O con qué lo choca? Con el PIB, ¿no? O sea, te dicen el déficit ha sido del 9% respecto al PIB, hay superávit en balanza comercial 3% respecto al PIB. O sea, se está midiendo esta variable con el PIB, o sea, respecto al PIB
cuánto porcentaje equivale. A eso se los llama también proporciones o ratios, que son, considero yo, variables importantes. Son variables importantes para, o bueno, son indicadores, perdón, importantes en el momento de analizar la economía, ¿no? Ahora sí lo voy a borrar. ¿Yo qué puedo hacer a mi identidad macro? Le voy a hacer una pequeña operación. Le voy a hacer una pequeña operación adicional. Acá agarro, lo copio. Ahorro bruto privado menos inversión bruta privada. Todo esto más ahorro bruto del gobierno menos inversión bruta del gobierno igual a la cuenta corriente, ¿verdad? Puedo agarrar y decir, yo quiero ver en términos del PIB, ¿cuánto me representa cada variable si lo comparo con el PIB? Agarro entre el PIB, entre el Producto Interno Bruto, entre el PIB, ¿no? Entre el PIB y entre el PIB, ¿no? Y ahora sí, el resultado de esta operación me va a dar un porcentaje. Puedes, ¿qué pasa si me da un 14%? ¿Qué implica eso? Que el ahorro bruto privado equivale al 14% del PIB. Así se puede leer. Digamos, ¿cuánto es la inversión bruta? Si lo divido entre el PIB, me sale un resultado de 45%. La inversión bruta, la inversión del gobierno representa, bueno, equivale a un 45% del PIB respecto al PIB, ¿no? O sea, equivale un 45% respecto al PIB. A eso se hace referencia. Esto es un indicador bastante interesante, ¿no? Digamos, a ver, veamos un ejemplo, numérico. ¿Qué pasa si acá es 14% y la inversión privada es 13,6%? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa, digamos, por el lado del gobierno? Acá es, no lo sé, puede ser acá 3% y acá puede ser, no lo sé, 5%. Acá puede ser 5%, ¿no? O no, digamos, vamos a un valor extremo, 9%. ¿Ok? Acá por el lado del gobierno, ¿qué va a pasar? Voy a tener un menos 6%. ¿Y qué sería ese menos 6%? Equivale a que existe financiamiento externo, o sea, ok, el ahorro del gobierno es del 3%, pero la inversión bruta del gobierno es del 9% respecto al PIB. Al contrarrestar esto, existe, se puede decir, un déficit, ¿no? No hay equilibrio ahí. Y en el otro lado hay superávit del 0,4%, ¿verdad? Y en términos globales, esto respecto al PIB, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto va a ser? Menos 5,6%, ¿verdad? Menos 5,6%. Y esto igual a qué era, a la cuenta corriente entre el PIB. Y este menos 5,6%, ¿qué es? Sería el déficit en cuenta corriente, como es negativo, sería el saldo de cuenta corriente, como es negativo, déficit de cuenta corriente respecto al PIB, ¿no? O sea, ¿a cuánto equivale del PIB el déficit? Equivale al 5,6%, ¿no? Si fuese positivo. El superávit en cuenta corriente equivale a 5,6% del PIB, ¿no? Así se lee. Es eso. Es bastante importante esta variable, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Nada más. En esto de los ratios, complementaremos con las diapositivas y vemos los ejercicios que les comenté, ¿ok? A no ser que tengan alguna consulta, duda, ¿no? Sí, o sea, ¿está claro, chicos, para pasar a las diapositivas otra vez? ¿O tienen alguna consulta, duda?
Ok, pasemos a las diapositivas nuevamente. Habíamos quedado en esto. Hemos demostrado, sí, ¿verdad? Hemos demostrado la identidad macro de dónde sale. Y también esto, ¿no? Esta otra manera, ¿no? De ver, hemos demostrado. Y lo que les decía, los ratios, ¿no? El ratio deuda-PIB, el ratio, eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Los ratios respecto al PIB, comparar una variable respecto al PIB nos muestra qué porcentaje equivale la variable de análisis respecto al PIB. Respecto al PIB, cuánto equivale el ahorro privado, cuánto equivale la inversión bruta del gobierno y todo eso, ¿no? Cuánto equivale la cuenta corriente. Si es positivo, cuánto equivale el superávit respecto al PIB. Si es negativo, cuánto equivale el déficit respecto al PIB, de cuánto es, ¿no? Y uno de los indicadores que yo bueno, para mí es importante igual dentro de estos ratios o proporciones respecto al PIB es el ratio deuda-PIB, ¿no? Esto no es negativo, es ratio deuda-PIB, que se lo calcula a la deuda le divido entre el PIB, ¿no? Y ahí es lo que yo les decía, creo, en las clases anteriores, ¿no? Es fácil decir, y bueno, si uno analiza simplemente las variables en términos nominales, dice, sí, la deuda se ha duplicado en los últimos años, ¿no? En los últimos 14 años. Ok, en niveles sí, pero el PIB también, tampoco es que se quedó estancado, el PIB se ha cuadriplicado, hablando del PIB nominal, ¿no? Se ha cuadriplicado, entonces para ver en términos, o sea, quiero ver la deuda, o sea, la deuda respecto al PIB, cuánto vale, o sea, el peso de la deuda respecto al PIB, ¿no? ¿Qué porcentaje de la deuda respecto al PIB, ¿no? Antes, o sea, viendo datos históricos, ¿no? En los 90 era el 77,6%. ¿Eso cómo lo interpreto? O sea, la deuda equivalía al 77,6% del PIB, ¿no? O sea, imagínense. Luego ya fue cayendo un poco, luego fue aumentando, luego cayó hasta el 99, su nivel más bajo en este periodo de análisis fue de 54. O sea, la deuda equivalía a 54,8% respecto al PIB en el mejor momento, en el mejor de los casos, ¿no? Vean luego cómo explota la deuda. De 54 da un salto a 84% y vean, el 2003 la deuda equivalía o representaba el 95,7% del PIB, imagínense, casi todo el Producto Interno Bruto era deuda, ¿no? O sea, si se realiza un análisis así, luego ya vean, el 2004 un poco disminuye, 2005 igual, y vean ya, desde el 2006 cae, ¿no? Cae. Y aquí esta caída del casi 30%, hay una condonación de deuda, eso hay que también dar méritos, ¿no? O sea, ha habido negociaciones y acá se logra consolidar la condonación de una deuda, se la logra plasmar acá, ¿no? Y ya cae el ratio deuda-PIB y vean cómo va evolucionando en el tiempo, va disminuyendo, ¿no? 41, 35, 33, esto hay que actualizarlo, chicos. Estos son datos hasta el 2018, ¿no? Ahora aumentó, ¿no? El 2020, ¿no? Todos sabemos. Y bueno, eso es lo que hay que analizar, porque como les digo, hay algunos economistas, puede decir que hablan, ¿no? No, que la deuda hemos estado en bonanza, pero vean, la deuda ha aumentado, se ha duplicado, pero no analizan este indicador que es importante, que incluso el mismo Fondo Monetario no te dice, no, que la deuda tiene que ser este nivel. No, el Fondo Monetario te establece un ratio deuda-PIB, o sea, te dice, si no me equivoco, que no tiene que ser superior al 40%, si no me equivoco. Quizá ahorita la memoria no me está jugando una buena pasada. Más o menos te dice si la economía va entre el 40 o el 50%, si no me equivoco. Te dice, una economía puede endeudarse hasta un 50% o hasta un 40%. Hasta un 50% del PIB o hasta un 40% de su PIB, ¿verdad? O sea, te marca un lineamiento incluso el Fondo Monetario.
Y vean, hemos estado por debajo. 41, 35, 33, 27, 25, 26. Hemos estado muy por debajo del límite que el mismo Fondo Monetario te establece, ¿no? De deuda fija, ¿no? Y eso es un indicador que no quieren mostrar esos economistas que como Gonzalo Chávez, ¿no? Que se la para criticando, ¿no? Sin muchos argumentos válidos, ¿no? Sigamos, esto ya lo habíamos visto, tasas de variación porcentual. Esto ya lo habíamos visto, la tasa media acumulativa. El PIB trimestral. No correspondería verlo si vamos acorde al avance, pero podemos verlo, lo que nos resta del tiempo, ¿no? Pero vamos a ver ejercicios, que es importante. Ok. El PIB, por ejemplo, es una variable que tú la tienes con frecuencia, con periodicidad anual, ¿verdad? Tienes el PIB 2020, 19, 18 y demás, pero también te da con frecuencia mensual, ¿no? Perdón, trimestral. Ahí el PIB al primer trimestre, segundo, tercer trimestre. Entonces, si yo utilizo ese PIB, digamos, trimestral, ¿yo cómo puedo calcular la tasa de crecimiento? Acá está. Este es del PIB real, perdón. Acá está, del PIB trimestral. Te dice aquí la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre. ¿Cómo lo calculo? Utilizo el PIB del primer trimestre del año T, puede ser, digamos, 2020, entre el PIB al primer trimestre, por eso, primer 1 del periodo T-1, puede ser, digamos, 2019, menos 1%. Aquí es similar al otro, no hay problema. Para calcular la tasa de crecimiento del segundo trimestre, vean 2, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el PIB de esta gestión del primer trimestre, le tengo que sumar el PIB del segundo trimestre, igual de esta gestión, y lo divido entre lo mismo, digamos, entre la suma del PIB del primer trimestre, pero del periodo anterior, más el PIB del segundo trimestre del periodo anterior, ¿no? Menos 1%, lo mismo para el tercer trimestre, ¿no? Y esto se puede aislar, o sea, puedo decir, en vez de acumularlo, ¿por qué? Porque aquí estoy acumulando, puedo solo analizar, aquí estoy viendo la variable acumulada, o acá puedo aislarlo y puedo analizar el PIB netamente de un trimestre con otro. En este caso, digamos, puedo analizar el PIB del cuarto trimestre con el PIB del cuarto trimestre del año anterior. ¿Es válido? Sí, ¿verdad? Pero obviamente me va a dar diferentes resultados. Acá lo que estoy haciendo es acumular. Acá no. Acá no estoy acumulando. Ok, se vuelven a conectar en cuanto acabe la reunión. Ahorita ya va a acabar. Mismo link, chicos. Ya saben.